Hola a todos, esto es el canal Chaster, yo soy Kirill y aquí hablamos de relojes. Hoy vamos a repasar los Orient Star esqueletizados. En general, la marca tiene un montón de variantes, desde balances simplemente abiertos hasta esferas casi completamente esqueletizadas. Y como en nuestra tienda chasterclub.com ha habido reposición hace poco, hoy tenemos en la review nada menos que 5 versiones distintas, que además podéis comprar a buen precio en los enlaces de la descripción. Vamos a empezar por los modelos más sencillos, por decirlo así, más cerrados, porque aquí no tenemos un esqueleto en toda la esfera, sino lo que Orient llama un semi-esqueleto, es decir, un modelo en el que normalmente va abierto el volante y además se ve parte del movimiento. Aquí vemos una ventana del volante un poco más amplia, la típica que suele estar junto a las 9, y también queda parcialmente abierta la indicación. Es decir, si por ejemplo le damos cuerda a mano, veremos que el giro se produce dentro de esa parte del movimiento y la aguja del indicador se va moviendo hacia 50. Sí, aquí la reserva de marcha del movimiento es de 50 horas, calibre F6FF44, o sea, es una mecánica de Orient mejorada, con reserva de marcha ampliada. Y claro, también se puede ver por detrás. También tiene carga automática, por supuesto de origen japonés y con hermeticidad de 100 metros, que por cierto, en relojes clásicos y esqueletizados no es algo tan habitual, porque en la relojería clásica lo normal son 30 metros, como mucho 50, y aquí tenemos nada menos que 100 metros. Además, cristal de zafiro por arriba. Aquí es ligeramente abombado, detrás, como es lógico, mineral, pero bajo el cristal hay un dibujo de esfera muy bonito. Sobre el fondo marrón tenemos este motivo de espiga y sobre el fondo azul un estampado paisley, o lo que aquí solemos llamar cachemir. En general, todo el modelo remite al tejido de los trajes. Y los que seguís el canal con atención, quizá recordéis un reloj parecido que ya tuvimos una vez en review. Eso sí, era en otro color. No diría que sea un modelo puramente de vestir, porque sus dimensiones son bastante generosas: 13,6 milímetros de grosor, 41 milímetros de diámetro y 48,3 milímetros de largo entre asas. Pero aún así, su uso principal encaja, claro, con un estilo más formal o de negocios. Además, este modelo de por sí también es pesado, 154 gramos, pero en la muñeca queda muy interesante y tiene un aspecto poco común. En nuestra tienda tenemos varias versiones, tanto en blanco puro con motivo de espiga, como con espiga más paisley. Así que aquí ya va según vuestro gusto. Estos ejemplares rondan los $600 estadounidenses. Seguimos con un modelo que, en mi opinión, no es menos interesante. Nos encontramos otra vez con un semiesqueleto, es decir, la esfera no está totalmente abierta, pero además del volante y de la parte del indicador de reserva de marcha, aquí vemos también este arco tan curioso en la parte inferior y el movimiento queda además a la vista hacia las dos. Por cierto, entre los aficionados, este tipo de relojes, esta serie, ha recibido el apodo de Joker. Y la verdad es que la esfera sí se puede comparar con una sonrisa y dos ojos. Aquí el modelo es completamente negro, tanto el brazalete como la caja, gracias a un recubrimiento especial. Además vemos una combinación de acabados. También lleva cristal de zafiro, pero en este caso plano no abombado, así que aquí el grosor ya resulta más razonable. Detrás también lleva un cristal mineral plano. La propia esfera destaca no solo por su bonito color tornasolado, sino también por la interesante combinación con tonos dorados, las agujas, los índices, el numeral romano. Pero en esencia el movimiento aquí es exactamente el mismo, calcado. Lo que cambia es simplemente el diseño del reloj. Y por cierto, esta serie también se conoce como Modern Skeleton, aunque a mí me gusta bastante más el nombre Joker. Aquí ya tenemos un buen número de variantes. Nos han llegado, por supuesto, varios colores. Y en cuanto al negro de hoy, además de que tenemos un par de modelos negros más, se trata de una edición especial para algunas boutiques, sobre todo del sudeste asiático, y no es tan fácil encontrarlos por el mundo. Pero hablando con propiedad, las dimensiones de la caja aquí no han cambiado gran cosa respecto a la versión anterior. Eso sí, el grosor es de 12,2 milímetros, o sea, bastante menos precisamente gracias al cristal de zafiro plano.
y el propio brazalete es muy agradable. El peso sigue sin ser pequeño, 151 gramos, y sigue pudiéndose llevar con traje, aunque aquí el carácter del modelo es más alegre, quizá menos formal, así que también encaja para el uso diario, a diferencia del anterior, que probablemente para el día a día resulte un poco excesivo. El siguiente es un skeleton, se llama Avant-Garde Skeleton, o sea, bastante vanguardista. Y aquí, claro, vemos cada vez más partes del mecanismo, se nos muestra no solo el volante y varios engranajes, ¿no? Sino que aquí prácticamente ya podemos observar el mecanismo casi por completo, tanto por delante como por detrás. Por detrás sigue llevando cristal mineral, a diferencia de la parte frontal, donde hay zafiro, y la resistencia al agua sigue siendo de 100 metros. Um, pero esta versión se diferencia de las dos anteriores en que la corona es roscada. Si en las otras dos era una corona normal, aquí además va roscada, lo que, por supuesto, aporta más protección. Aún así, yo no nadaría mucho con este reloj. No sé, no tienen pinta de ser un reloj para meterse a nadar, aunque Meowth en general tiene 100 metros de resistencia al agua y la corona va roscada. ¿Por qué no? Aquí todo es gris y a alguno le puede parecer que las agujas se pierden por completo y no se leen bien. Pero gracias al material luminiscente que está tanto en los índices como en las agujas, en realidad la hora sí se puede ver, y seguramente esta opción no va tanto de legibilidad como de diseño. Fijaos, en el bisel hay unos rebajes pulidos muy interesantes y en el lateral vemos un anillo negro justo debajo del propio bisel. Otra vez tenemos una combinación de acabados, aquí hay un pulido especial. Todo está muy bien, queda bonito, pero el modelo vuelve a ser pesado. Es decir, el movimiento es exactamente el mismo, el F6F44. No cambia nada salvo el diseño, aunque aquí también nos encontramos con varias versiones. Además de este, hay una versión negra y otra con correa de piel, que naturalmente es más ligera. El precio ronda los $900 estadounidenses, como el Joker, y en cuanto a la versión con correa de piel, puede venirle bien a quien no le gusten los relojes pesados, porque aquí se va hasta los 169 gramos. De verdad se nota en la muñeca y además la caja no es precisamente pequeña. Las dimensiones son un poco mayores que en los dos anteriores. El grosor es de 13 milímetros y otra vez, gracias al cristal plano, no se dispara demasiado en altura. Aún así, para algunos esto puede ser crítico. La corona es bastante grande y a alguien le puede clavarse. Pero yo creo que este Skeleton está pensado para manos grandes, para muñecas de 18, 19 centímetros en adelante. Y por supuesto, el brazalete, una vez más, es todo de eslabones macizos y de calidad, sin ninguna pega. Aquí el uso vuelve a ser diario, incluso diría que menos formal y más de diario. Al fin y al cabo, es un modelo tan esqueletizado que para un traje de negocios, pues no sé, lo veo difícil. Aunque claro, cada uno tiene sus preferencias. Pasamos a versiones más premium y más abiertas. En la esfera queda cada vez menos espacio y vemos más y más partes del mecanismo. Y este modelo ya representa, por así decirlo, la serie premium de Elite Orient Star M34, llamada así por el cúmulo estelar de la constelación de Perseo. Esta serie también se llama Avant-Garde Skeleton y con la versión anterior, claro, guarda parecido. Pero en la esfera nos encontramos enseguida con varias novedades. La primera es el indicador de reserva de marcha, donde el máximo ya no es 50 sino 60 horas. La cuestión es que dentro no lleva un F6, sino un F8, F64 con 60 horas de reserva de marcha. También tiene carga manual y automática, y la precisión es de entre menos 5 y más 15 segundos al día, y eso es según especificaciones. O sea, en la práctica, claro, todo esto suele ser bastante mejor. El acabado es bonito, pero en cuanto a la precisión y la reserva de marcha, también merece la pena fijarse en esta rueda de escape azul giratoria. Está hecha de una aleación de silicio, así que se ha vuelto más ligera, pero al mismo tiempo ha mejorado la eficiencia en la transmisión de energía, y precisamente gracias a eso han aumentado tanto la precisión como la reserva de marcha. La esfera es bonita y la legibilidad es buena, porque tenemos fondo negro, índices blancos y agujas también con material luminiscente. Y además destacaría sobre el volante esa especie de estilización de un cometa en vuelos.
Sí, estas series que empiezan por M juegan con el tema del espacio y aquí se pueden apreciar algunos detalles precisamente relacionados con el cosmos. El diseño parece moderno, pero a la vez también tira hacia lo clásico, así que queda un poco indefinido. En principio, se puede nadar con ellos. Tienen 100 metros de resistencia al agua. La corona es roscada, pero la correa es de cuero con cordura. No sé hasta qué punto eso os resultará cómodo para nadar. También hay versiones con brazalete en color plateado. El precio ya pasa de los $1,200, pero como comprendéis, nosotros os mantenemos los precios más bajos del mercado, o al menos lo intentamos. Por curiosidad, podéis mirar cuánto cuestan estos modelos en otros sitios. Y en cuanto al peso, esta versión con esta correa negra pesa 98 gramos, o sea, ya son bastante ligeros en comparación con los anteriores. Y las dimensiones son considerables: 42,2 milímetros de diámetro y 12,4 milímetros de grosor. Eso sí, la distancia entre asas es de unos respetables 50 milímetros. Aquí se ve bastante grande, quizá para mi muñeca, pero para muñecas de 18, 19 centímetros o más va perfecta. Aquí, desde luego, el uso ya es totalmente diario. Eso sí, difícilmente con traje, pero para un estilo deportivo de diario funciona muy bien, tiene un aspecto fresco y moderno. Por fin hemos llegado a lo más lujoso, aquí hasta la caja es especial. Este es un Orient Star de la serie M45. Está nombrada en honor al cúmulo estelar de las Pléyades, en la constelación de Tauro, uno de los más cercanos a la Tierra y también de los más brillantes. Y aquí, claro, ya se puede llamar al reloj un esqueleto en toda regla. Los índices están situados en la parte estriada, pero el centro de la esfera deja el movimiento completamente a la vista. No tiene cuerda automática, solo manual, es decir, podemos darle cuerda desde la corona, que naturalmente no es roscada. La resistencia al agua ya no es de 50 metros, sino de 100 metros, pero sigue siendo, por supuesto, de origen totalmente japonés. Y aquí podemos ver el movimiento a través del fondo, que también es de zafiro. En la versión anterior había zafiro tanto detrás como delante, y aquí también hay zafiro detrás, mientras que delante lleva doble zafiro con tratamiento antirreflejos. Ligeramente abombado. La caja tiene un pulido de calidad, además de satinado, y el aspecto exterior del reloj remite a los primeros esqueletos de Orient Star, los Monbijou de 1991. Se podría pensar que este reloj está dedicado al 30º aniversario de Orient Star, pero no exactamente. En realidad está dedicado al 70º aniversario de la marca Orient en general. En resumen, está dedicado a todos los aniversarios a la vez. Vamos a dejarlo así. ¡Y qué belleza! Claro, esa rueda de escape aquí es azul, y además las agujas también son azules. Segundero descentrado, indicador de reserva de marcha, cuya escala está numerada nada menos que hasta 70. El movimiento es el F8B63 con 70 horas de reserva de marcha, y el resto de características son más o menos las mismas que en la versión anterior. También lleva una rueda de escape de silicio que, por cierto, recuerda a la Vía Láctea, otra referencia más al espacio. Y aquí sobre el volante hay una referencia a un cometa. Y esa textura granulada es una maravilla, una auténtica maravilla. Conviene señalar que ya tuvimos en la reseña una versión parecida con brazalete de acero. Eso sí, aquella era de la serie M34, no M45, pero el movimiento es más o menos el mismo. Esta versión es, digamos, el Orient más lujoso que hay. Sí, no es una edición limitada y sí, a alguno puede parecerle demasiado recargada, pero mirad cómo juega con la luz. El acabado es simplemente increíble, la ejecución increíble, y hasta yo, que no soy precisamente muy fan de los esqueletos, sinceramente estoy impresionado con cómo lo han hecho, con cómo lo han rematado. Increíble. En resumen, podemos ver que últimamente Orient está apostando mucho por la esfera abierta, ya sea mostrando solo el volante o en formato completamente esqueleto. Y lo interesante es que ofrece opciones para todos los gustos, desde las más sencillas hasta las más vistosas, desde las casi totalmente cerradas hasta las prácticamente del todo abiertas, como este, por ejemplo. Y la verdad es que aquí seguramente cada uno puede encontrar un modelo a su gusto. Además, es una mecánica bastante fiable,
con una buena reserva de marcha, y muchos además tienen una resistencia al agua de 100 metros. En principio, estos relojes no le tienen miedo al agua. Algunos tienen corona roscada y la mayoría además cuentan con carga automática, es decir, a simple vista estos relojes están preparados prácticamente para cualquier uso moderno y una vez más os recuerdo que os los ofrecemos a unos de los precios más bajos, por no decir los más bajos de Internet. Para terminar, también me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de las opciones os ha gustado más? No dejéis de escribirlo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribíos al canal. Y eso es todo. Hasta luego